entonces, ya que estamos en esta situación, voy a ir seguido con la clase hasta el final y me parece que mejor, si tienen preguntas, las van anotando y al final contestamos todas las preguntas. Entonces, si vamos por acá, lo que les mencionaba es que esta es la distribución de aislamiento. ¿Se escucha y se ve? Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Ahora sí, sigo. Entonces, esta es la distribución de aislamientos totales del primer trimestre de 2018 para lo que les comentaba que fue el inicio de la estrategia de vigilancia y que está en etapa de implementación, pero que cada vez se va fortaleciendo mucho más. De esa estrategia hablaremos en otro momento, pero les estaba mostrando dónde está en esta distribución algunos de las bacterias o de los organismos que voy a utilizar para dar ejemplos de mecanismos de resistencia de importancia clínica. Les decía que enterobacterias, como los que tienen los asteriscos en color rojo, o algunos bacilos gram negativos no fermentadores, pseudomonas, Acinetobacter baumannii, voy a hablar de pseudomonas, y estafilococos, enterococos, pero por supuesto la lista de organismos es muy larga y hay más organismos de importancia clínica que no están en esta lista. Vemos que, o es importante, una de las cosas por donde quisiera iniciar es que cada una de estas bacterias que ustedes ven aquí es una historia para lo que es la identificación y para lo que es la prueba de sensibilidad o lo que es la resistencia a antibióticos. Cada uno de estos es así y es función del microbiólogo y el que se dedica al laboratorio. Y si hablamos de laboratorios clínicos, no importa si es humano o no, ¿verdad? De informar de la forma más clara el reporte al clínico para la toma de decisiones. Entonces, si cada una de estas bacterias tiene una historia, ¿por dónde empieza la historia? Por la parte natural de esas bacterias. ¿Qué quiero decir con eso? Por las resistencias naturales. El ejemplo, enterobacterales, que es el que voy a usar más fuerte durante toda la presentación. Si vemos esto, esta es la tabla de resistencias naturales la guía de la CLSI, que es la norma que utilizamos para la interpretación de las pruebas de sensibilidad que hacemos en Costa Rica, en toda Latinoamérica, que es hecha por los estadounidenses, y se utiliza en toda América y en muchos países del mundo. Vemos que en esta tabla, el ejemplo de enterobacterales, vamos a ver que hay una lista, lo ven a la izquierda, de los diferentes enterobacterias, y en la parte superior en blanco, lo que son los diferentes antibióticos. Dentro de la tabla vamos a ver espacios vacíos y espacios con una R de resistente, vacío, que no tiene resistencia natural. Vemos entonces cómo, por ejemplo, ahí les marco Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella, no presentan resistencias naturales a lo que son los beta-lactámicos. Toda esta parte de acá a lo que son los beta-lactámicos, pero diferente y se ve bastante claro. Hay otras enterobacterias que sí presentan Rs. Y además, no todas iguales. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Lo que les acabo de mencionar. Nos demuestra que dentro de un mismo grupo como enterobacterias, cada género y muchas veces especie tiene una historia o se debe de ver diferente en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos, y esta es la resistencia natural. Pero vean qué importante, porque si son diferentes, eso es una herramienta para el microbiólogo para lograr una buena identificación también. Se utilizan pruebas bioquímicas u otro tipo de pruebas para moleculares hoy en día también, y otras para lo que es la identificación, pero vean que podemos acompañarlo con la parte de prueba de sensibilidad. Por ejemplo, la primera línea, Citrobacter freundii. Si tenemos un Citrobacter freundii en el laboratorio y es ampicilina sensible, ¿qué hacemos? Lástima que no los puedo escuchar. Nos devolvemos a ver la identificación, porque seguramente no es esa identificación. Siempre repitiendo, revisando, porque en la naturaleza hay excepciones, pero eso sería una excepción muy extraña. Vemos que entonces algunas enterobacterias también, y es uno de los mecanismos que vamos a ver más fuertes en esta clase, presentan beta-lactamasas de forma natural. Ejemplo, lo que es Klebsiella.
Klebsiella pneumoniae, oxitoca, varícola, ustedes lo ven acá, en donde es una bacteria, un género que presenta resistencia a ampicilina, lo ven por acá, y a picarcilina, debido a la presencia de una beta-lactamasa de amplio espectro que es del tipo SHV1. Si vamos ahora a los que están marcados en amarillo, podemos ver entonces que hay otras enterobacterias que presentan una AMC cromosomal. Recordémonos de eso, AMC cromosomal, vamos a verlo bastante en la clase. Y vemos que entonces en general van a tener resistencias a ampicilina, algunos de estos a algunos antibióticos con inhibidores, pero en general a lo que son las cefalosporinas de primera generación, a la ampicilina que ya mencioné, a lo que son las cefamicinas y por acá otra cefalosporina de segunda generación. No solamente esto es en resistencia a beta-lactámicos, vamos a ver que algunas enterobacterias van a presentar resistencia a otros grupos como los que vemos por acá. Por ejemplo, en el caso de este grupo que incluye Morganella, lo que es Proteus y Providencia, van a presentar resistencias naturales a tetraciclinas, digeciclina, nitrofurantoína, colistina. Entonces, muy importante, ¿cuál es la función del microbiólogo ahí? Por ejemplo, si para esos organismos se aísla de un paciente Proteus mirabilis y el médico o el que pida el examen le pide al microbiólogo, necesito saber cómo está la colistina de este Proteus mirabilis porque es una opción de tratamiento para este paciente, nuestra función y nuestra obligación es decirle, tiene resistencia natural, no es necesario probarlo, hay que buscar otra opción de tratamiento. Algunos de estos, además, vean los que están marcados con amarillo, anaranjadito por acá, que tiene una C. Si vamos a la parte inferior, esto es, vamos a poner el otro puntero, esto es CIMA elevadas a IMI por un mecanismo de resistencia diferente a una carbapenemasa. Es decir, en el laboratorio, si tenemos uno de estos organismos con una concentración mínima inhibitoria para imipenem elevada o llegando a intermedio, afectada en realidad, en un intermedio puede hacer que llegue a resistente, es parte de la resistencia natural, pero no así de estas otras enterobacterias donde no están marcadas, ¿sí? Aspectos importantes y todo eso lo pueden ver en la CLSI. Nosotros como laboratorio de referencia lo compartimos con los laboratorios de bacteriología de nuestro país, así que todos tienen esta información. Vemos cómo en el caso de Salmonella y Shigella, si bien es cierto, no tiene resistencia natural a lo que son los beta-lactámicos, hay una observación por acá que no solo a algunos beta-lactámicos, sino también a lo que son los aminoglicósidos, cefalosporinas de primera, segunda generación y cefamicinas, pueden aparecer sensibles in vitro, pero no efectivas clínicamente. Entonces, es nuestra obligación indicar también, es nuestra función, indicarle al clínico que lo que esta observación, incluirla en lo que es el reporte. Esto es información sobre lo que ustedes ven por acá, el grupo amalonáticos, de Citrobacter amalonáticos, qué especies incluye, y en el caso del complejo Enterobacter cloacae, que en realidad, por ejemplo, los aparatos automatizados que se utilizan en los laboratorios de nuestro país, que son muy buenos, pero no identifican la especie cloacae, sino que identifican complejo Enterobacter cloacae, que incluyen las especies que ustedes ven acá en este cuadro que les puse. Entonces, si vamos a la CLSI, que así es como se ve la portada, esa es hay muchas normas de lo que es la CLSI, y una de ellas, que debería ser casi nuestra Biblia, dirían algunos, en el laboratorio para los bacteriólogos, el AM100, no incluye todos los organismos de importancia clínica, pero sí la mayoría y los de crecimiento, bueno, hay algunos fastidiosos también incluidos ahí, pero sí los más frecuentes en lo que es la clínica. Vamos a ver que esta norma, no todas las normas de CLSI, pero esta norma cambia cada año, no es que cambia completamente.
pero va teniendo actualizaciones y algunas actualizaciones muy importantes, todas son importantes, pero algunas van directo al reporte también de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces vamos a ver que esta es la del 2021, pero ya en el país estamos usando y en el laboratorio de referencia la 2022. Entonces va a ir cambiando cada año y tiene ciertas modificaciones. Dentro de esta norma hay diferente información, pero ¿por dónde empezamos? Viendo las tablas de interpretación, que esto es la información que va a tener los aparatos automatizados que ustedes van a tener en sus laboratorios también o en los laboratorios en donde vayan a trabajar. Muy importante, y lo menciono de una vez, los aparatos automatizados no tienen una actualización constante. Por ejemplo, si ahora estamos usando la norma de 2022, los aparatos no están actualizados siempre al 2022. Por lo tanto, el microbiólogo tiene que estar atento cuáles son los cambios de la CLSI para hacer cambios en su aparato o para estar pendiente cuando vaya a reportar si tiene que hacer algún cambio basado en esto. Porque las actualizaciones en los aparatos van más o menos 1 o 2 años retrasados con las actualizaciones de las normas. Vamos a ver que dentro de las tablas entonces tenemos siempre nos se indica cuáles metodologías con las cuales se fueron estandarizadas, que siempre van a ser los métodos de referencia en general, entonces difusión de disco y lo que es la determinación de la concentración mínima inhibitoria por dilución en caldo o por dilución en agar. Los medios que se deben de utilizar, la temperatura que se debe de tener, así como el tiempo de incubación. Vean que es 35 grados, por ejemplo, en enterobacterias, más o menos 2 grados, y así es como tiene que ser. Difusión de discos de 16 a 18 horas, y se utiliza métodos de dilución de 16 a 20 horas. Además, en la parte derecha hay otro cuadro del tipo de información muy importante, por ejemplo, cómo hacer el control de calidad, cuáles cepas se deben de utilizar y si para algunos antibióticos específicos hay que usar ciertas cepas ATCC específicas. Entonces, las tablas siempre además nos va a indicar, lo primero muy importante, el tipo de organismo. Vean que esta es para enterobacteriales en general, todo el grupo. Las condiciones para la prueba, como les mencioné, y las condiciones para el control de calidad. Pero también hay tablas que son más específicas en cuanto a los organismos. Por ejemplo, esta que vemos acá, Streptococcus pneumoniae, género y especie. Esa tabla es para Streptococcus pneumoniae, nada más. Las mismas condiciones, lo que es la condición de la prueba, las condiciones para el control y vean algunas diferencias. Si nos vamos a lo que es difusión de disco, esta MHA para enterobacterias es Agar-Müller-Hinton, ¿sí? Pero si nos vamos a Streptococcus pneumoniae es Agar-Müller-Hinton con 5% de sangre. Y además vemos que hay otro medio que también ya se estandarizó en la CLSI para este tipo de organismo, que es el MHF-Agar, y se indica cuál es el tipo de sangre también con el cual se debe suplementar y algunas otras cosas. Y así podemos ir viendo todas las diferentes especificaciones. Otra cosa, por ejemplo, si nos vamos a la incubación, de igual forma es 35 grados más o menos 2. Pero, por ejemplo, difusión de disco, tiene que ser en una incubadora o en un recipiente que permita tener 5% de CO2. Arriba veíamos que difusión de disco para enterobacterias de 16 a 18 horas, para Streptococcus pneumoniae de 20 a 24 horas. Así de específico es una prueba de sensibilidad a los antibióticos. Dentro de las tablas vamos a tener entonces los puntos de corte de interpretación. De nuevo, y lo voy a usar, además son mis favoritos, enterobacteriales, es que se me sale por todo lado. Entonces, vemos cómo, pero acá trabajamos muchos diferentes organismos. Vemos, por ejemplo, en la tabla de enterobacteriales, cómo vamos a tener una lista de antibióticos. Acá tenemos ejemplos, cefepima, una cefalosporina de cuarta, o cefotaxima y ceftriaxona, cefalosporinas de tercera generación. Vemos que si vamos a usar un disco, nos indica la concentración de ese disco. Y además, luego vamos a tener los puntos de corte para lo que es, si usamos difusión con los discos o si usamos una metodología para la determinación de la MIC. Entonces tenemos antibiótico, punto de corte e interpretación, difusión y SIM. Y vemos cómo, entonces vamos a tener rangos para interpretar sensible,
intermedio, vamos a ver la parte inferior, sensible, intermedio y resistente. Eso es la mayoría, pero también hay una forma de interpretar que es sensibilidad dosis dependiente. En el caso del cefepime, si tenemos una MIC entre 4, 8 o un halo de inhibición entre 19 y 24, se debe de reportar como sensibilidad dosis dependiente, y eso es porque si la cepa es menor o igual a 2, se basa en dosis de 1 gramo cada 12 horas, es decir, los puntos de corte de interpretación tienen que ver con las características de la bacteria, pero también con condiciones de tratamiento, también con condiciones, es decir, cómo se concentra el antibiótico. Todos los diferentes parámetros se unen y se establecen puntos de corte que lo que se busca es dar una respuesta que los lleve lo más cercano posible a la parte clínica para salvar vidas, para tratar infecciones. En este caso, entonces, si tenemos una concentración mínima inhibitoria de 4 u 8, el 4 es una sensibilidad dosis dependiente, es decir, que puede funcionar dependiendo de una dosis de 1 gramo cada 8 horas o de 2 gramos cada 12 horas. Toda esta información que está aquí puesta en rojo la tienen, qué lástima, no la puse acá, pero está a la derecha de esta tablita en la CLSI, ahí ustedes la leen y ahí la van a tener para siempre, no hay que aprenderse la de memoria, yo no me la sé de memoria, nadie se la sabe de memoria. Algunas cosas uno se va acordando de memoria, pero lo importante es que sepan, la información existe y está ahí en la CLSI. Ahora, si es una SIM de 8, vamos a ver que esto aplica para dosis de 2 gramos cada 8 horas. Si esa dosis es la que hay que aplicar o no, uno le tiene que indicar esto al médico. Si la va a aplicar o no, eso es una decisión clínica, es una decisión del médico. Por lo tanto, se ve que es un trabajo interdisciplinario. Lo mismo para la parte de difusión. Además, hay otra forma de, punto de corte, pero no, de interpretación, forma de interpretación, tiene otro nombre, pero se me fue ahorita la palabra, como por ejemplo Neisseria meningitidis. Eso es porque no se tienen cepas suficientes o porque no se ha descrito resistencia. Veamos por acá. Vean que en el caso de Neisseria meningitidis, cefotaxima o ceftriaxona, que son cefalosporinas de tercera generación y opciones de tratamiento, vamos a ver que solamente tiene punto de corte para reportar como sensible. Si tienen un valor, que si se tiene un valor que, y ya van a ver por qué cambia de palabra, está más alto en cuanto a la MIC o más bajo en cuanto al halo de inhibición, se debe reportar como no sensible. Es una resistencia que no se había descrito, que se ha descrito poco, pero lo más importante, y por eso cambié como lo dije, es que si se detecta un organismo de este tipo en un laboratorio, debe sí o sí ser enviado al laboratorio de, bueno, toda la Neisseria meningitidis, pero mi punto es que debe de ser confirmado porque no es usual. Y en Costa Rica hemos detectado 2 aislamientos. En el caso de Costa Rica, Neisseria meningitidis en este momento y desde siempre y hasta ahora, puede ser que después cambie, la prueba de sensibilidad a los antibióticos se hace en el laboratorio de referencia que es acá en bacteriología, por lo tanto se detectan estos aislamientos. Pero si no se hiciera así, la recomendación es referir a un laboratorio de referencia, al laboratorio de referencia para su confirmación. Y para que vean la función de un laboratorio así, una resistencia de este tipo, si se confirma, debe de ser reportado a nivel internacional. No Antonieta Jiménez y llamar por teléfono a alguien o poner un correo, no. Eso se pasa a las autoridades de salud del Ministerio de Salud y ellos lo pasan al exterior hacia lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Y por supuesto está definido quién es la persona en el Ministerio de Salud que hace esa comunicación. Entonces, con todo esto, creo que es claro que lo que nosotros hacemos en el laboratorio es un antibiograma estratégico y por eso está en rojo. Estratégico en cuanto a ¿para qué quiero yo hacer una prueba de sensibilidad? ¿La quiero hacer porque hago investigación? Entonces así escojo los antibióticos. ¿O la quiero hacer porque tengo que dar un reporte clínico? Así los escojo. En este caso, ese es un ejemplo de lo que nosotros probamos por Kirby Bauer en nuestro laboratorio. Cada uno de estos representa un disco y un antibiótico diferente. Y vamos a ver que por colores están marcados los tipos de antibióticos. Por ejemplo, en rojo ven la cantidad de bolitas que hay o de discos de antibiótico que corresponde a betalactámicos todos. Y sí, es importante probarlos para definir fenotípicamente una enterobacteria, por ejemplo.
algunos aminoglicósidos por acá, gentamicina, amicacina, lo que son los macrólidos, lo que son las quinolonas. Así vemos una lista de diferentes grupos de antibióticos que se prohíben. Por acá quiero que veamos estos dos, colistina y cefalotina. ¿Por qué? Porque, y esa es una función del microbiólogo, vamos a ver que es importante estar pendientes si hay cambios. Cefalotina se usaba para el reporte de cefalosporinas orales, más que todo en infecciones urinarias. Ya no es la recomendación. Colistina se probaba por difusión, pero se vio que no funciona esta metodología. Por lo tanto, lo que tenemos que estar pendiente es que si las normas internacionales dicen ya no se usa, ver cuál es la recomendación y hay que cambiar. Y sí o sí, no reportar por estas metodologías. Algunas veces se hacen excepciones, pero tiene que ser muy clara y indicada también. Ahora, esto son la lista de antibióticos. Doy por un hecho que ustedes han visto un Kirby-Bauer, han visto los principios de Kirby-Bauer y que uno lo que hace es leer el diámetro del halo de inhibición y así va la tabla e interpreta, ¿sí? Ahora, no solamente eso. Vean cómo además uno puede ir hacia cuáles mecanismos de resistencia están ahí presentes. Por ejemplo, con esta combinación de beta-lactámicos, lo voy a decir rápido, podemos ver si hay una beta-lactamasa de espectro extendido, que es una BLE, o si más bien se trata de una AMC. O si puedo o tengo que sospechar de una carbapenemasa muy importante en clínica y tengo que pasar a otra metodología para confirmar o para descartar. O además, si tal vez lo que no tengo es carbapenemasa, y que los carbapenemes son resistentes por ejemplo, impermeabilidad. Y ahí van viendo cómo se van mezclando diferentes mecanismos de resistencia. Y los cuadritos verdes, también con el fenotipo, puedo pensar si hay resistencia a fluoroquinolonas por una mutación en la girasa, en el sitio blanco, o si es por los mecanismos de resistencia que se han descrito que se transmiten mediados por plásmidos, como son los QNRs, entre otros. Y de ahí el microbiólogo decide, bueno, voy a hacer una metodología más allá para darle mejor información al clínico y tome mejor decisiones. Y así veo fenotípicamente, por ejemplo, la actividad de una enzima o además biología molecular para detección de genes específicos y por supuesto si se puede y cada vez desde el laboratorio de referencia y diferentes laboratorios en Costa Rica, por dicha, vamos desarrollando la parte de secuenciación completa del genoma en donde se incluye la vigilancia, en nuestro caso vigilancia genómica de lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, quedémonos en uno de los mecanismos de resistencia de importancia clínica, que son las beta-lactamasas, ¿verdad? Por acá, yo dije BLE, AMC, carbapenemasas. Hay muchas beta-lactamasas, diferentes también a las que voy a mencionar, pero hay tres grupos que llevan al microbiólogo y lo retan a hacer otras metodologías en el laboratorio, porque es importante determinar si se trata de un tipo o de otra enzima para definir, para tomar decisiones en el tratamiento, y estas son AMC, BLE y lo que son las carbapenemasas. Las dos superiores afectan más que todo a cefalosporinas y las inferiores en general a muchos beta-lactámicos, incluyendo cefalosporinas, carbapenemes, pero hay ciertas variaciones dependiendo de lo que es la enzima, hasta, por ejemplo, como una OXA48, que si estuviera pura, en general va a afectar solamente carbapenemes. Empecemos entonces por AMC, luego BLE y luego carbapenemasas. Lo que es la AMC, pero antes tengo una pregunta. Esteban, ¿hasta qué hora tengo tiempo? Porque voy como llegando apenas a la mitad, tal vez. Digamos que como hasta las 3:15, porque tenemos que pasar al laboratorio. Porque Muy fuimos bueno, pues voy a intentarlo. Ok, no, y si son 5 o 10 minutos más, no hay problema. Listo. Gracias. Entonces, vamos a empezar por las AMC. En el caso de las AMC, esto es mucha teoría y puede ser que uno al final diga, bueno, y sí, pero no me acuerdo ni la mitad, no, para eso primero por eso está grabada la clase y además eso se va aprendiendo poco a poco. A mí me parece que lo importante es saber que existe y que es parte de el trabajo del microbiólogo que está en bacteriología. En el caso de las AMC, vamos a ver que, y lo vimos desde la tabla de resistencias naturales, hay beta-lactamasas cromosómicas propias de especie que ya si tenemos un Enterobacter, un Citrobacter, Serratia, Morganella, Providencia en el laboratorio, ya vamos a saber sí o sí hay una AMC
propia de especie. ¿Cómo se comporta? Es lo que vamos a ver. ¿Y por qué me brinqué este por acá que dice aerógenes? Bueno, porque si nos vamos más o menos 3 años para atrás, solo se ponía Enterobacter por acá, porque Enterobacter era Enterobacter aerógenes, pero bueno, nos van cambiando a veces las cosas y ahora se llama Klebsiella aerógenes. ¿Y eso qué hizo? Que antes cuando uno mencionaba las AMC, decía Klebsiella, no, ninguna tiene una AMC propia de especie, y ahora eso no se puede decir, hay una excepción, Klebsiella aerógenes, porque ahora se llama así. Bueno, entonces en cuanto a lo que es la AMC propia de especie, y se ve lindísimo en las placas, ya las vamos a ver un poquito más que lo que estamos viendo acá, en lo que es la AMC, naturalmente se va a ver resistencia a ampicilina, a lo que son algunos inhibidores junto con la ampicilina, como la ampicilina sulbactam, la amoxicilina clavulánico, la cefalotina, cefuroxima y cefoxitina. Ustedes lo ven aquí más fuerte. ¿Por qué? Porque además FOX resistente, uno piensa en AMC. Hay otras enzimas también, pero eso es una de las posibilidades, eso es un marcador. Ahora, vean que dice AMC inducible. La presencia de ciertos antibióticos ayuda a que se produzca esta enzima. Buenos inductores, ¿cuáles son? Ampicilina, cefalotina, cefasolina, FOX, clavulánico, imipenem. Veamos la foto a la izquierda. Tenemos FOX, se los mencioné por acá, FOX resistente, y ahí me dice, uy, aquí hay una AMC. Y además, ¿qué causa? Si no estuviera este FOX al lado de la cefalosporina de tercera generación, la cefotaxima, vamos a tener un halo de inhibición completo. Pero como está presente el FOX, se produce la enzima, hace la inducción de la enzima y se da un achatamiento del halo de inhibición. Por acá es el imipenem que se lo mencioné, hace el achatamiento de los halos. Eso se ve lindísimo. Y además, vean que casi todas las fotos, creo que a excepción de una, tal vez más, pero creo que casi todas dicen inciensa. ¿Eso qué significa? Son bacterias que los laboratorios clínicos de nuestro país nos han referido a nosotros, es decir, es lo que tenemos en Costa Rica. Así que yo les voy contando teoría, pero están viendo lo que hay en nuestro país. Un buen marcador, ya se los mencioné, cefoxitina. Y la enzima es inhibible por cloxacilina, oxacilina, ácido urónico. ¿Qué es lo importante aquí? Tal vez de que les quede un poco grabado, que hay inhibidores de las enzimas de este tipo, que son una herramienta para tratamiento, pero también para el microbiólogo en el laboratorio, porque así puede determinar si hay la presencia o no de una de estas enzimas. Si no se inhibe por sulbactam, clavulánico y tazobactam, es muy importante porque hay otras enzimas que sí se inhiben. Entonces, uno usa combinación de las dos líneas de inhibidores que ustedes ven aquí y así determina si hay una u otra enzima en el laboratorio. Lo que es la AMC, además, no solamente es inducible, sino que hay un fenotipo de represión, se le llama, y es que hay mucha producción de lo que es la enzima. Se presenta más que todo, y ustedes lo tienen aquí, en Enterobacter, comparado a los otros organismos que tienen esta enzima propia de especie, pero puede presentarse en todos. El fenotipo puede variar, puede que no sea tan resistente como el que se ve acá, pero sí se caracteriza porque hay una resistencia a cefalosporinas de tercera. Esto es una cefalosporina de tercera, vean el halo de inhibición cuando es inducible, y esto también, vean el halo de inhibición, Cas-CTX. Cas-CTX, se desapareció el halo. Eso puede pasar, se va a ver más que todo tan fuerte en un Enterobacter. La resistencia, vea que aumenta la lista de antibióticos, buenos seleccionadores. ¿Qué quiere decir? Ya no dice inductores, sino seleccionadores. Este tipo de bacterias se caracteriza porque hay una mezcla de fenotipos, vamos a decirlo, la AMC inducible y la AMC reprimida, pero si se utiliza como tratamiento uno de estos seleccionadores, se elimina la inducible, que era sensible a estos antibióticos, y ¿quién queda? La bacteria reprimida, la que produce más enzima, pero no se pudo eliminar la infección, y ahora solo la reprimida, y eso se observa algunas veces en el laboratorio. Primero viene del paciente una cepa que tiene el fenotipo inducible y luego viene de nuevo un Enterobacter, pero ahora de reprimido. Y es por eso, porque lo que se hizo fue una selección.
Y los no seleccionadores lo ven por acá, marcado en rojo Cefepime, porque vean que el halo de inhibición, le vamos a decir grande, no es correcto, lo que vamos a decir es que en general está dentro del rango de interpretación que es de sensible, es un posible tratamiento, no es seleccionador y es sensible. ¿Cómo se reporta y la importancia clínica de esto? Hay discusión sobre esto, pero una de las recomendaciones es que las cefalosporinas sensibles, que es el fenotipo inducible, entonces se debe de indicar desde el laboratorio posible selección de resistencia intratratamiento y darle esa alerta al médico. Pero no es imposible usar cefalosporina de tercera generación, no. Es el médico decide si utiliza de tratamiento porque dependiendo de la infección, de la situación del paciente, puede hacer que y con la práctica sí sea el tratamiento de selección, pero hay que alertar desde el laboratorio. En el caso de que sea la de reprimida, donde había mayor resistencia, ya va a ir resistente, porque por punto corte está resistente a cefalosporinas de tercera generación, y a las de cuarta se le pone la misma observación, posible selección de tratamiento de resistencia intratratamiento. Lo más importante, y vamos ahorita a una siguiente enzima, es que aquí hay que diferenciar si se trata realmente de una AMSED reprimida o de una BLE que tiene un espectro más amplio. Pero antes de pasar a BLE, veamos que hay AMSE adquirida. Las bacterias se pasan todo. Entonces, tenemos las que tienen propia especie, pero algunas que no tenían naturalmente, pero están recibiendo y mediados por plásmidos. Por ejemplo, acá tienen, están resumidos los nombres, pero Proteus mirabilis, E. coli, Salmonella, Shigella, unas enterobacterias que son frecuentes y que no tienen AMSE propia especie, pero que sí se ha determinado, y esta también es de incidencia y se ha determinado en diferentes enterobacteriales, la AMSE adquirida. Vamos a ver entonces que las características son halos reducidos de cefalosporinas de tercera generación y de lo que es el Astronam. Esto lo ven aquí, van a ver siempre Cas, CTX, esa es la combinación que usamos en los laboratorios. Y los halos de las cefalosporinas de cuarta, como son dentro del rango de sensible por lo general y cuando el mecanismo está puro, solito, porque a veces se mezcla o hay más de un mecanismo. El efecto inhibitorio entre el borónico y lo que es la cloxacilina se puede observar bien al lado de cefalosporinas de tercera generación. Vean qué bonito se ve. Eso es una deformación del halo y eso es la presencia de una AMSE. Borónico, cloxacilina. Resistencia o sensibilidad disminuida a lo que es la cefoxitina, que ya lo hemos mencionado, es un marcador. Resistencia neta a cefalotina o cefazolina, que es el que se utiliza hoy en día en el laboratorio, no más cefalotina por recomendación. Podríamos ver en otro momento más por qué. Y en general, si está solito, sensibilidad a imipenem y meropenem, que son los carbapenemes. Pero si además hay impermeabilidad, se puede ver mayor resistencia y sumada a la resistencia o la sensibilidad disminuida a otros antibióticos. Una impermeabilidad por lo general no va a llevar una resistencia neta, que es, para explicar, como ustedes ven acá, espero que se vea, estoy señalando la amoxicilina clavulánico. Eso es un halo de 6 que corresponde al diámetro del disco, es decir, la bacteria creció hasta la orilla del disco porque es muy resistente. Eso es una resistencia neta. Entonces, les dije que AMSE se inhibe por borónico, cloxacilina. Acordémonos de cloxacilina. Veamos la segunda foto acá que apareció. Vemos que la cloxacilina es este que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es una herramienta en el laboratorio. Este kit se utiliza en algunos laboratorios de Costa Rica, en la clínica. Vemos que hay una cefalosporina solita y con cloxacilina se aumenta el halo de inhibición, se inhibe esa enzima y por lo tanto se ve como una mayor sensibilidad, pero es por la presencia del inhibidor que evidencia una beta-lactamasa del tipo AMSE. Esto es un clavulánico, vean que se ve lo que les dije, resistencia neta, eso inhibe otro tipo de enzimas. Entonces, ¿qué me dice? Aquí no hay ese otro tipo de enzimas, solo la AMSE. Ese otro tipo de enzima se llama BLE.
Antes de eso, la plasmídica, no existe un consenso respecto al informe de cefalosporinas de terceras en alimentos productores de AMSE plasmídico. En infecciones severas sería prudente evitar el uso de cefalosporinas de tercera, ya que se trata de un mecanismo enzimático que eleva las cimes poblacionales de los sustratos afectados. Es decir, presencia de este mecanismo de resistencia, se ha visto que se elevan las cimes, por lo tanto puede llevar a posibilidad de falla de tratamiento. Función del microbiólogo, comunicar eso. Entonces, pasemos a la otra beta-lactamasa, la BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Y esta foto me encantaría verlos, porque para mí es de libro. Espectacular, una cepa de Costa Rica también. Y ustedes pueden ver que si no se ponen estos discos a la distancia correcta y en el orden correcto, no vamos a ver este efecto acá. Pero al ponerlo de esa forma, veo una inhibición en presencia de el que les dije por acá, el clavulánico, que estaba por aquí. Aquí a esta bacteria no le pasa nada, pero a esta otra sí. Es decir, eso es BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Tiene un espectro mayor a la enzima que les acabo de mencionar, cefalosporinas de tercera, cuarta, Astrionam. Es inhibible por otros inhibidores, nuestras herramientas en el laboratorio, clavulánico, tazobactam, sulbactam. Sensibilidad a cefoxitina, contrario a la AMC, para que vean todo como uno va diferenciando las dos enzimas en el laboratorio. Resistencia neta a cefalotina, la anterior también. Sensibilidad a carbapenemes cuando está solita. Y más que todo IMI y MERO, porque hay una excepción por ahí. Y la diferencia cuando probamos ciertos antibióticos como piperacilina con tazobactam, PIT, y sin el inhibidor. Importancia clínica de la BLE. La enzima anterior, la AMC, llegábamos hasta cefalosporinas. De tercera en el caso del fenotipo inducible o de cuarta en el caso del de reprimido, para recomendar tener la atención de si usarlo en el tratamiento o no. Acá lo que se recomienda es todas las penicilinas cefalosporinas excepto cefoxitin, y además los monobactames como el Astrionam, que se usa en nuestro país como tratamiento, deben de reportarse resistentes. Excepciones, sí, por eso se comunica el médico, y en esto especialmente un infectólogo, es su área, para tomar la decisión si se usa o no el tratamiento. Reportar de acuerdo al antibiograma los otros beta-lactámicos. Muy importante es, esto lo vamos a ver muy rápido, es que también a través de la estrategia de vigilancia de resistencia a antimicrobianos que les mencioné, podemos ver ya ahora datos globales, ir viendo datos globales, esto es del 2018, donde de 7,000, estamos hablando de estos hospitales que están acá, 5 hospitales, de 7,732 E. coli que aislaron en esos hospitales en el 2018, 882 son BLE positivo, lo que es de importancia clínica para estos 882 personas, porque esto es un aislamiento por paciente. Por lo tanto, un 11.4% de esos aislamientos en establecimientos de salud de nuestro país son BLE positivo, E. coli, y en el caso de Klebsiella, 26.9%, que al final son 582 personas con infecciones. ¿De qué tipo? Variadas. Acá van a tener una figura, eso está muy informado también en la página web de Inciensa, pero no les puse acá los links, en donde se ven las comparaciones y diferencias entre lo que es la AMC y lo que es la BLE. Acá lo tienen, inhibida por cloxacilina, ácido borónico y resistente a cefoxitina, AMC, y inhibible por ácido clavulánico sensible a cefoxitina, la BLE. Ojo, eso es cuando los mecanismos de resistencia están solitos, pero se ven con frecuencia también mezclados. Y ahí ya empieza a haber otra forma de descartar o de confirmar mecanismos de resistencia con todo lo que les he mostrado, pero ya empieza a ser un poco más retador en el laboratorio. Eso tiene que ver con la discusión de que en algún momento se discute se tienen diferentes ideas de si buscar de rutina lo que son las beta-lactamasas de espectro extendido, porque las normas internacionales han cambiado los puntos de corte y se menciona que con esos cambios de punto de corte ya se puede detectar una BLE, se está cubierto y por lo tanto no hay que buscarlas de rutina. Pero toda Latinoamérica y desde Relabora, que es la red de vigilancia y resistencia a antimicrobianos,
Costa Rica es parte, y les mencioné, el centro colaborador de la OMS dentro de esta red. Seguimos impulsando y apoyando la búsqueda de rutina de BLE en el laboratorio, porque se detectan algunas, pocas, pero algunas BLE, este tipo de enzimas, que se escapan con el punto de corte que se utiliza de rutina, y vean cómo acá en una de las publicaciones se muestra un 27% de falla de tratamiento a pesar de que la MIC es baja en presencia de BLE, y 19% falla de tratamiento por acá en otra publicación. Carbapenemasas. En el caso de las carbapenemasas ya es más espectro. Venimos viendo de cefalosporinas, una casi que de tercera generación, luego la BLE que va hasta cuarta generación, y homonobactames, y carbapenemasas que ya va hasta carbapenemes también. Hay 3 grupos de enzimas, y ustedes dirán, esto es muy específico, seguro me lo estoy aprendiendo en la universidad, porque de ahí hay que aprender que hay metalo-beta-lactamasas y serinenzimas, y también del tipo oxacilinasa. No, eso se utiliza de rutina en los laboratorios, y cada vez más específico. Es más, nuestro país, Costa Rica, cada vez más tiene ya biología molecular de rutina en los laboratorios clínicos para decir si es una metalo-beta-lactamasa y cuál gen es. En Costa Rica se han detectado las que ustedes ven aquí, IM, VIM, NDM. Ahora, enzimas, igual se detectan los genes, y también tenemos en el país, en varios laboratorios, una inmunocromatografía, que es como las pruebas de embarazo, pero para detectar entonces estas enzimas. Y son pruebas que directamente le va a decir al médico si es una metalo-beta-lactamasa, si es una enzima, pero es específico. Se buscan genes específicos, se buscan enzimas específicas, y hay otras pruebas, porque no solo esas enzimas existen, que nos dan la pista de que no es ninguna de estas, porque esas pruebas dan negativo, pero sigue buscando porque aquí hay una enzima. Y voy a darles un ejemplo de la importancia. Si se detecta una metalo-beta-lactamasa, si se detecta una KPC, el Astrionam no va a ser una opción de tratamiento. Pero si se detecta una metalo-beta-lactamasa, el Astrionam es una opción de tratamiento, hay que probarlo en el laboratorio y decirle al médico, sí, está sensible, úselo. Ahí está una de las diferencias, porque hay que saber si es una metalo o no, y también dependiendo de el tipo de metalo, por ejemplo, podría también cambiar la decisión de tratamiento. Así específico va la clínica hoy en día para tratamiento de pacientes. Detección de carbapenemasas en enterobacterias. Vamos a ver que entonces, de la igual forma como les mostré antes, se puede hacer por medio de inhibidores. Vean que esta se parece al kit anterior. Estas son tabletas que tienen de diámetro 9 milímetros, por lo tanto, vamos a medir 9 o más en el halo de inhibición, y vemos como aquí hay una combinación de meropenem solito, un carbapenem, un inhibidor, el borónico, lo que es la cloxacilina, y el dipicolínico, y creo que no se los mencioné. Cada uno de estos grupos, especialmente los 2 primeros, también tiene inhibidores específicos, metalo, el EDTA, el dipicolínico. Lo que son las enzimas como la KPC, inhibidas por el ácido jorónico. Y no hay un inhibidor específico para lo que son las oxacilinasas. Pero lo que se hace es buscar entonces actividad enzima, y se sabe que sobre carbapenemas, y sabe que hay una carbapenemasa. Acá lo que vemos es halos de inhibición, en donde ustedes ven del mismo tamaño en estos 3 casos, pero con el dipicolínico hay un aumento. ¿Qué inhibía el dipicolínico? Sí, que inhibe el dipicolínico, metalo-beta-lactamasas. Por lo tanto, ya con esta prueba se puede decir, esta enterobacteria, que es una E. coli, es MBL, metalo-beta-lactamasa positivo, y además sabemos por molecular que es del tipo NDM, la más frecuente hasta ahora en enterobacterias, que además, en otro momento les cuento, es interesantísimo ver cómo la pandemia hizo de pocas NDM al año confirmadas en el laboratorio de referencia a un número bastante alto comparado con los años anteriores de NDM en nuestro país. Vemos cómo acá es otra prueba también para lo mismo. Esta es la misma cepa, y lo que vamos a tener es no dipicolínico, sino EDTA, y vean qué lindo este efecto, se ve lindísimo, con los 3 carbapenemes, ertapenem, imipenem y meropenem positivo, metalo-beta-lactamasa, y se puede reportar como tal.
Este es otro ejemplo. Vamos a ver un efecto. Voy a ir directo para tratar de hacerlo más rápido con el borónico. Acá vemos algún efecto, pero vamos a ver qué tiene que ver. La inhibición no es solamente un poquito, no, hay medidas y si se cumple con la medida, se toma como inhibición o no. Y bueno, no vamos a entrar ahorita en eso, pero por si acaso entra la duda, porque yo misma lo mencioné, con lo que es DTA o dipilcolínico a veces se ven algunas inhibiciones que no necesariamente son de metalobeta-lactamasa, pero son leves las inhibiciones que se ven así. En este caso vemos que hay un efecto con borónico y el borónico era de, si me devolviera, veríamos que es de las serinenzimas como el tipo KPC y eso es una Klebsiella pneumoniae de Costa Rica KPC positivo. Acá, lindísimo también el efecto, pero diferente, ¿lo ven? Así es el efecto con el borónico de meropenem y imipenem. Y este es un ejemplo de la distancia entre los discos. El ertapenem, en este caso, no se ve un efecto. ¿Qué hace uno en el laboratorio? Lo corre un poquito hacia el borónico y ahí seguramente va a haber el efecto. ¿Hace falta? En ese caso no, porque hay 3 carbapenemes, 2 positivos de 3, eso es una KPC. Función del microbiólogo también, cómo reportar esto cuando tenemos una carbapenemasa, decimos, bueno, entonces ya carbapenemas no usarlo porque lisa los carbapenemas y no va, o los rompe, y no va a funcionar. Es cierto, pero no es cierto. Si tuviéramos muchos otros antibióticos y que funcionen muy bien, seguramente no va a pensar el médico nunca en un carbapenem, pero no siempre la opción. Y muchas de las bacterias que ya tienen estos mecanismos de resistencia presentan extrema resistencia, no multiresistencia, extrema resistencia. Eso significa que quedan seguramente 1 o 2 antibióticos de opción de tratamiento y que no siempre va a ser la mejor opción y depende también de la infección. Entonces, vean qué importante está nuestra función. Estos son datos de Costa Rica porque es del laboratorio de referencia, pero esto se hace en los laboratorios clínicos también. Vamos a ver que estos son los halos de inhibición de meropenem de enterobacterias metalobeta-lactamasa positivo, lo que acabamos de ver. Y una de las opciones podría ser meropenem, que es lo que estamos viendo aquí, para el tratamiento. Resulta que el punto de corte de intermedio es de 20 a 22. Es decir, que vean de 47 cepas, algunas son intermedio, ninguna son sensible y el resto resistente. Así se reporta esto, resistente, intermedio, y aquí no hay ninguna. Se ha visto que sí funciona el tratamiento en algunas infecciones cuando el meropenem presenta un halo de inhibición mayor o igual a 14 o una MIC menor o igual a 8. Eso es apto para el tratamiento combinado, requiere de altas dosis de infusión prolongada. ¿Por qué meropenem y no otro carbapenem? Meropenem, o no todos, pero comparado con un imipenem, por ejemplo, meropenem soporta altas dosis, infusión prolongada, especialmente lo que es la parte de infusión prolongada. Ahora, dije que mayor o igual a 14. Entonces, si nos vamos al gráfico, se aumentan las posibilidades de tratamiento para alguno de estas infecciones. El médico es el que decide. Porque vean que sería un 53.2% de estos aislamientos los que podrían ser tratados con meropenem si así el clínico lo indica y en general, yo diría que siempre, pero eso mejor se lo dejamos a los clínicos, es en tratamiento combinado cuando hacen estos casos. No es solo el carbapenem, sino que con otro tipo de antibióticos también. Diferentes tipos de infección, esos son los tipos de muestra de estos aislamientos que fueron referidos al laboratorio de referencia. Y algo que quería mostrarles muy importante y es función de microbiólogo, ya seguro se les quedó grabado función de microbiólogo, pero es así. Vemos cómo en un laboratorio podemos tener un BITEC, ojalá se vea porque esto está bien abajo. Esto es el ejemplo de un brote de un hospital nacional de nuestro país del 2021, fue el año anterior, en donde en el BITEC vemos que todas estas bacterias que son NDM positivo, metalobeta-lactamasas, dan mayor o igual a 16 según este corte, que tiene que ser menor o igual a 8, no hay posibilidad de tratamiento. Pero cuando probamos con un ITEST, que lo ven en la última línea por acá, que también determina la MIC, podemos ver que hay 1, 2, 3, 4 aislamientos que sí entran en el rango de posibilidad de tratamiento.
se ha visto que algunas metodologías pueden dar valores más altos, por lo tanto también hay que estar pendiente de esto. Eso es sumamente importante. Y hay laboratorios clínicos de nuestro país que tienen ITES para Menopenem solamente para este tipo de cepas, porque ellos prueban y si están en el rango de posibilidad de tratamiento, le dicen al médico y le dan el valor y lo pueden usar para lo que es posibilidad de tratamiento. Esto me lo voy a brincar. Otro de los organismos que les iba a mencionar, Pseudomonas aeruginosa. En Pseudomonas aeruginosa iba a tratar de ir mencionando los grupos como, por ejemplo, ver lo de beta-lactamasas, para ver los diferentes tipos de mecanismos de resistencia. Con Pseudomonas podríamos mencionar impermeabilidad y el flujo, pero hay otros mecanismos de resistencia. Y vamos a ver, para cerrar estafilococosaurios, la modificación del sitio blanco. Pero, en general, con Pseudomonas aeruginosa partimos de que tiene resistencia natural, que ya vimos una tabla al principio, a diferentes grupos de antibióticos. Ya esos descartados. Si vamos aquí a la foto y como ya somos expertos en ver una inducción de una AMC, podemos ver que aquí hay un buen inductor, el imipenem, y esto es una AMC propia de especie. Hay Pseudomonas aeruginosa, se sabe que tiene una AMC propia de especie. Y además tiene un arsenal. Igual que Acinetobacter baumannii, utilizan un arsenal de mecanismos de resistencia, muchos de ellos ya naturales, que ponen problemas a el tratamiento de pacientes con infecciones con estos organismos. Vamos a ver que, y por eso lo puse, para mencionar lo de flujo y de impermeabilidad que se puede observar en Pseudomonas aeruginosa. Por este tipo de mecanismos de resistencia, Pseudomonas aeruginosa puede ser resistente a carbapenemes. Y en el laboratorio tenemos que diferenciar si es por impermeabilidad y eflujo o presencia de una beta-lactamasa, una carbapenemasa. Algunas veces uno podría decir, bueno, pero igual no le puedo dar un carbapenem. Bueno, pero epidemiológicamente hablando no es lo mismo y se da más intervención tal vez a una infección en donde la Pseudomonas tiene una beta-lactamasa para contener y evitar la diseminación, es decir, más pacientes infectados con esta misma bacteria. Pero vamos a ver que además Pseudomonas presenta diferentes enzimas, AMC inducible, que ya la vimos en el plato, acá está, lindísima, se ve, pero también otras como oxacilinasas o las Pseudomonas imipenemasa, que también la puede tener. Es decir, ya trae una colección de mecanismos de resistencia y además adquiere mecanismos de resistencia. Esta es la reina. Bueno, ahora nos vamos poco a poco preguntando si es la reina de los mecanismos de como ¿cómo decirlo? La más frecuente que se observa en nuestro país, que es una Pseudomonas con carbapenemasa, que por lo general es IM y BIM, es decir, son Pseudomonas que tienen dos genes de dos diferentes metalo-beta-lactamasas y que uno se pregunta, bueno, ¿para qué quiere tanto si ya con una podría tener? Y en general presentan los dos genes acompañados, aunque ya nos están enviando con mayor frecuencia los laboratorios Pseudomonas aeruginosa que no siempre presentan carbapenemasa, sino que pareciera estar muy potenciado impermeabilidad, flujo y tal vez algunas otras enzimas de baja expresión que no se puede hacer que no se estén detectando tan fácilmente como las metalo-beta-lactamasas. Para tratar de resumir este ejemplo, y lo iba a utilizar para que vieran cómo uno piensa un mecanismo de resistencia o en otro, vemos cómo hay parámetros de sospecha que no hay que sabérselos de memoria, uno los puede tener en el laboratorio para pensar en un mecanismo de resistencia. Este es un ejemplo. Entonces, si una Pseudomonas aeruginosa, y vamos a ir viendo, esto es un resultado de un BITEC, y estos son los parámetros de sospecha de una carbapenemasa. Si una Pseudomonas tiene la ceftazidima mayor o igual a 16 más imipenem mayor o igual a 2 más meropenem mayor o igual a 1, uno sospecha en una carbapenemasa. Vamos para abajo. CAS mayor o igual a 16, ceftazidima mayor o igual a 64, cumple. IMI mayor o igual a 2, IMI mayor o igual a 16, cumple. Mero mayor o igual a 1, mero 8, cumple. Sospecha carbapenemasa, cuando la probamos era una metalo-beta-lactamasa. Lo que ustedes ven acá es un ITEST
para detección de mecanismos de resistencia, específicamente enzimas metalo-beta-lactamasas. Eso tiene un carbapenem, acá solito, el IP y MIPENEM, donde ustedes ven que no se forma ninguna elipse porque hay una alta resistencia, y el imipenem con EDTA, el inhibidor de metalos, donde sí se ve una elipse, metalo-beta-lactamasa positivo. Esto era para mostrarles lo que les mencioné anteriormente. Las bacterias que vemos con estos mecanismos de resistencia generalmente tienen extrema resistencia. ¿Qué representan estos gráficos? Los voy a presentar rápidamente. Vamos a ver las bolitas en rojo. Ese es el porcentaje de cepas resistentes a fluoroquinolonas, aminoglicósidos. Y hacia además a beta-lactámicos, las opciones de tratamiento aquí son Aztreonam, si está sensible, colistina. Y colistina no es la mejor opción, no funciona muy bien, los médicos quisieran no usarla nunca, pero a veces ellos mismos mencionan, apoyan el tratamiento. Es así como, por ejemplo, las metalo-beta-lactamasas que tienen una sensibilidad al Aztreonam, esa es una de las posibilidades de tratamiento. Si es intermedio, podría ser, el médico tiene que decidir si puede levantar las concentraciones, dar un tratamiento combinado y que funcione. Es un antibiograma, ya para cerrar, de Staphylococcus aureus, similar al que les mostré al inicio, estratégico porque se deben de escoger cuáles antibióticos se prueban y además nos permite ver mecanismos de resistencia. Podemos pensar en lo que es la presencia de beta-lactamasas, en el caso de la resistencia de Staphylococcus aureus a penicilina, por ejemplo, y hacer una cefinasa y darnos cuenta si hay una beta-lactamasa, y así las resistencias a vancomicina y algunos otros. Muy importante, algunos antibióticos, la banco también debería tener aquí una X, no deben de probarse más por disco porque no es recomendable. Algunas veces uno las usa porque sirve para evidenciar resistencia de alto nivel, pero nunca para reportarlo. En el caso de los Staphylococcus aureus, en general, no siempre se usa una cefinasa, ya no es tan útil porque en general ya no se va a usar una penicilina para un Staphylococcus aureus, pero se puede hacer la detección de lo que es una beta-lactamasa y se utiliza un disquito que tiene una cefalosporina, que en presencia de una enzima se rompe esta cefalosporina y hay un cambio de color, y lo ven aquí, positivo rosado, negativo no va a tener un color. La importancia clínica se debe de reportar resistencia a penicilinas, ampicilina, amoxi, caricilina, ticarcilina, los que ustedes ven acá. Y lo dejé porque sí es importante en la rutina probar cefinasa, pero ya no vamos a entrar en esos organismos, para hemófilos influenza, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea y Enterococcus fecalis, entre otros. Muy importante. Recordemos entonces que lo que es cómo actúan los beta-lactámicos. Actúan sobre lo que es la formación o la síntesis del péptido glicán, que está formado por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Se da la unión de estas dos cadenas por enzimas llamadas peptidasas. Y peptidasas recibe el nombre, en realidad su función es ayudar a que estas cadenas se unan y se forme toda la capa que necesita la bacteria para sobrevivir de peptidoglicán. Pero también reciben el nombre de penicillin binding protein. ¿Por qué? Porque fue el primer beta-lactámico, la penicilina, que se describe que se une a estas enzimas y por lo tanto no permite la síntesis del peptidoglicán y por lo tanto la bacteria muere. ¿Por qué voy por aquí? Bueno, porque les dije que les iba a enseñar sobre modificación del blanco, pero no quise quitar cefinasa porque es muy importante a nivel clínico en los casos que ya mencioné. En el caso de Staphylococcus aureus, entonces, volviendo a las PBPs, las penicillin binding protein que ya vimos, va a tener generalmente las del tipo 1, 2, 3 y 4. Recordemos que naturalmente Staph entonces recibe ese nombre, pero necesita esas enzimas para formar su peptidoglicán. Y resulta que los beta-lactámicos se pueden unir entonces a este PBP, se frena la síntesis del peptidoglicán y la bacteria muere, ya lo mencioné.
Pero si modifica estas PVP o adquiere una PVP diferente, la afinidad por el beta-lactámico baja y por lo tanto continúa produciendo su péptido glicán. Ese es el ejemplo de la modificación del plasma. Muy importante en la importancia clínica, resistencia a todos los beta-lactámicos existentes hasta hoy, excepto las nuevas cefalosporinas con actividad antimeticilino resistentes como ceftaroline y ceftobiprole. En general, se debe a la presencia de los genes que codifican para MECA y MECC. Muy importante es conocer que no es tan complicado, pero tiene su cosa la detección de los meticilinos resistentes y ya vimos la importancia clínica, hay que hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes van a CLSI, van a ver que hay una tablita que dependiendo de la especie de estafilococosaurios, así indica cuál es la mejor metodología para detectar realmente un meticilino resistente. Se usan 2 antibióticos, cefoxitina y oxacilina, pero vean que cambian también las metodologías, ¿verdad? Algunas sí se recomienda usar difusión de disco, en otras no se recomienda, eso lo pueden ver lentamente por si tienen algún interés. Y así es como nos indica desde la CLSI si utilizar, no utilizar ese antibiótico, esa metodología y además en algunos casos el tiempo de incubación. Para ir cerrando, ya se los había dicho, vamos a ver que otro cambio en el sitio blanco es el caso de la vancomicina. La vancomicina también va a afectar la síntesis del peptidoglicán, pero ahora en las terminaciones de ala, en donde están las uniones de estas 2 cadenas del peptidoglicán. La vancomicina se une y por lo tanto no hay síntesis de peptidoglicán y la bacteria muere. Pero si la bacteria cambia el de ala por de ala de lac, la afinidad de vancomicina va a disminuir 1000 veces, más o menos, y por lo tanto hay unas CIMES muy altas en este tipo de bacterias y son muy resistentes. En Costa Rica no hemos detectado uno solo, no lo hemos confirmado. Con, no sé si frecuencia, de algunos laboratorios nos envían aislamientos con estas características, siempre son negativos. Hasta ahora no se han detectado, en el mundo se han detectado muy poco, lo que sí se ha detectado más es lo que es la resistencia intermedia o heteroresistencia, y en ese caso lo que se ha visto es, recordemos entonces que la vancomicina se va a unir a los precursores de la pared, a las terminaciones de ala, que se ven aquí, estas bolitas, pero más que todo lo que está cerca de la membrana, que son los precursores reales para el peptidoglicán, se unen y no permiten la síntesis del peptidoglicán. Se ha visto que en algunos estafilococosaurios se observó, es una de las teorías para los heterovisa y los visa, se aumenta estos compuestos que ustedes ven aquí, que son, tienen las terminaciones de ala, pero se les llama, y como se los puse acá, trampas de afinidad. Son falsos targets. Entonces, la vancomicina, el Staph aureus empieza a engrosar esta parte, a tener más productos de este tipo, la vancomicina queda pegada acá y no llega a los precursores reales, por lo tanto hay una resistencia. Y en eso se ha visto, como les mencioné, en los heterovisa, que es en donde se ve que una pequeña población de esa colonias o de ese cultivo va a tener una MIC dentro de lo que es resistente y por eso es que hay fallas de tratamiento. Lo interesante es que por lo general va a estar en una MIC de 2 o no va a pasar de lo que son las MIC de intermedio. Porque las metodologías del laboratorio, como es una en 10 a la 5 o 10 a la 6 unidades formadores de colonia, la que tiene una MIC alta, las metodologías que utilizamos de rutina en el laboratorio no lo detectan. Y por eso es que no vamos a detectar una MIC tan alta como esta. Ahora sí, para terminar, este es un documento que nosotros compartimos con lo que son los laboratorios. Bueno, este está un poquito viejito, tenemos uno del 2021, pero en realidad representa lo mismo, donde contiene, y más que todo para Vitec, que es y sigue siendo hasta ahora, y eso es nada más porque el sistema lo ha decidido, nosotros desde el laboratorio de referencia no tenemos nada que ver con eso. Nuestro sistema de salud lo que tiene en su mayoría es Vitec, entonces está basado en esto.
Ahora tenemos que modificarlo porque en el 2021 se cambiaron las tarjetas de nuestro país, todas, y ahora no hay una para gram negativos, sino 3 para gram negativos. Y vemos que eso es una lista de mecanismos de resistencia con criterios de sospecha, es decir, uno con este documento no se lo sabe de memoria, pero, y les voy a poner un ejemplo que ya vimos para tratar de retomar la idea. Si vamos aquí, carbapenemasa en Pseudomonas aeruginosa, son los parámetros que les mencioné antes, ceftazidima mayor o igual a 16, más imipenem mayor o igual a 2, más meropenem mayor o igual a 1. Entonces, con eso uno sospecha. ¿Y cuál es la recomendación que nosotros damos? Que se incluya en el BITEC sospecha de carbapenemasa, referir al aislamiento al CNRB. Si el laboratorio clínico tiene más pruebas, hacer más pruebas y responder rápidamente en la clínica, que eso es la función de un laboratorio clínico. Para terminar, y esta ahora sí es la última, quería enseñarles de alguna forma resumida la situación de resistencia a antimicrobianos en el mundo y en nuestro país también. Vamos a ver que esta es la lista de la Organización Mundial de la Salud de patógenos de prioridad para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos de hace ya algunos años, más o menos hace 5 años, más o menos, donde los presentan porque es donde hay más problemas en cuanto al tratamiento. Ahora se van quedando con menores posibilidades de tratamiento. Hay 3 grupos, crítica, elevada y media. Vean que en la crítica tenemos 3 bacilos gram negativos, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, las vimos hoy o los mencionamos algunos por lo menos. Vean que todos resistentes a carbapenemas es la característica. Les dije que en general tienen extrema resistencia. No pan resistencia, pero sí extrema, y podrían andar por ahí algunos con pan, ojalá no. Y productores de BLE en el caso de enterobacterias. El segundo grupo, elevada, Enterococcus faecium, está resistente a vancomicina, está Faureus a lo que es la meticilina resistencia y también se incluye vancomicina, Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Campia fluoroquinolonas, Salmonella a fluoroquinolonas, Neisseria gonorrea, cefalosporinas y fluoroquinolonas. Difícil la palabra. Y la media tenemos Strepto, Hemófilos y Shigella con algunas resistencias. Me encantaría estar ahí para preguntarles cuáles de estos creen ustedes que se han detectado en los últimos años, ya como desde el 2018, en nuestro país y cuáles no. Bueno, la respuesta es solo uno no. Helicobacter pylori resistente a claritromicina, porque no lo vigilamos. Nosotros no tenemos idea si hay. Pero en realidad, todos los demás, sí. Ahí tienen alguna información extra de algunos de los genes y tipos de enzimas que se han detectado. Y hay otros, no solo estos que están en el cuadro naranja que acaba de aparecer, pero era para dar un ejemplo de que hay más mecanismos de resistencia que detectamos de rutina en nuestros laboratorios clínicos y en el laboratorio de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonieta. Aquí tenemos varios compañeros que permanecieron y algunos conectados. Voy a preguntarles a los que están acá si tienen alguna pregunta. Perfecto. Compañeros, ¿alguna pregunta? Dicen que todo está claro y no sé si los compañeros que están conectados, algunos salieron en carrera al laboratorio. Al laboratorio, me imagino. Hematología. Pero en todo caso, te agradecemos muchísimo Con gusto. haber dado esta clase. Estoy seguro que ellos la van a repasar con la grabación que nos permitiste hacer y tal vez cuando te tengamos en la próxima clase que te vamos a invitar, evacuamos cualquier pregunta que haya quedado presente. Perfecto. Ahí les queda grabada. Bueno, Antonieta. Que estén muy bien. Saludos. Saludos. Hasta luego.